Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. No son ustedes amigos, siempre que hablamos de Radio Amanecer me gusta hacer el énfasis en que no es Radio Amanecer Internacional, Radio Amanecer la emisora distinta, que en otros tiempos pues sí hablábamos de estos porque eran apellidos que recibía la radio, pero ahora somos Radio Amanecer, la voz de la esperanza, porque la Iglesia Adventista tiene un sistema de radio que todas son en la división interamericana, llevan ese apellido, la voz de la esperanza, porque ciertamente como iglesia transmitimos un mensaje de amor y esperanza, y de eso se trata también en Radio Amanecer en Estudio. Aquí estudiamos la palabra de Dios para llevar esperanza, una esperanza que tanto necesitamos en este tiempo. Y de ahí le invitamos en este momento para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes nuestro repaso de lo estudiado durante toda la semana. Me place saludar aquí en cabina al gran amigo y hermano pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor, que las bendiciones del cielo puedan estar sobre ti, sobre tu vida, y que puedan ungirte con el poder del Espíritu Santo para la misión que Dios te ha encomendado. Amén, muchísimas gracias. Y ustedes en este momento, amigos, hermanos, reciban una bendición de parte del cielo. Shalom. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Una vez más, querido Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites poder dilucidar estos temas tan maravillosos a la luz de tu palabra. Úsanos, amplía nuestros conocimientos y que los comentarios puedan ser dirigidos, iluminados por tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Indudablemente que estamos enfocados en la cronología profética más larga. Ese tema lo iniciamos ayer y hay algunos detalles, algunos puntos que deben ser mencionados en lo que es la lección de cierre. Por eso vamos a enfatizar sobre algunos detalles que tienen que ver con 70 semanas de los 2300 días de esta profecía que ya habíamos anunciado y estudiado, que comenzaron en el año 457 a.C. y que predicen los acontecimientos que rodean al Mesías príncipe para referirse a nuestro Señor Jesucristo, sobre quien se fundamenta la profecía de las 70 semanas. Y por eso, en el día de hoy, vamos a dar algunos detalles sólidos en torno a los 2300 días que terminan precisamente en el año 1844, donde aconteció un fenómeno que ya aprendimos. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, y donde se inició la purificación del santuario, y que el pastor estuvo explicando muy magistralmente en el día de ayer en qué consistía la purificación del santuario. Así es. Es importante, pastor, que no pudimos dar lujos de detalles en la entrega pasada, debido a que los 2300 años, días o años de Daniel capítulo 8 versículo 14 se dividen en dos. Uno son 1810 años y el otro son 490. Estos 1810 y 490 conforman la cronología de profecía más larga de toda la Biblia, que va desde el 457 hasta el 1844. Ahora, le decía
que en Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, que de hecho el capítulo 8 de Daniel tiene 3 divisiones, igual que el 7. Una está hablando del carnero, del macho cabrío, de la visión, relata la visión. Lo otro está explicando qué significa el carnero, el macho cabrío y todo eso. Y entonces la última parte está antecediendo lo que es la recomendación de la visión. Ahí es cuando Daniel no puede estar más en pie porque prácticamente se deslumbra con la presencia del ángel y este tiene que dejarlo porque quedó convaleciente, y luego regresa en el capítulo 9, los versículos 24 al 27, y ahí le explica la segunda parte de la visión, que son las 70 semanas. Ahora, si vemos acá, pastor, las 70 semanas, o más bien, los 2300 años inician en el 457, pero se le dice 70 semanas están descontadas o están cortadas. ¿De qué? De los 2300 días, que es la fecha en cuestión que estamos estudiando. O al menos asumimos que es de eso, porque el único periodo largo, y de hecho, si no existiese los 2300 días o tardes y mañanas, los 490 años sería el más largo. Pero estos 400 años están en los 2300, lo que indica que son descontados o cortados de los 2300 años. Entonces, al quitarle 490, quedan 1810. Parten de la misma fecha, 457. Parten de la misma fecha. Las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas parten de la misma fecha. Ahora, las 70 semanas se dividen de la forma siguiente. 7 semanas de años, que son 49 años. Repito, 7 semanas de año, que son 49 años. ¿Cómo se calcula eso? Usted multiplica 7 por 7 es igual a 49. Correcto, es fácil, la tabla del 7. Y entonces, como son años, son 49 años. ¿Desde dónde parten esos 49 años y hasta dónde llegan? Desde el 457 antes de Cristo y llegan hasta el 408. Réstele antes de Cristo. 49 a 457, pastor. ¿Hasta dónde llega? 408. Ahora, ¿qué pasó en el 408? Jerusalén es reedificada. Jerusalén es reedificada como una nación libre. Claro, y que lo habíamos estudiado anteriormente, sí, con el decreto de Artajerjes, que así es, se produce precisamente en esa fecha. En el 408. Esa es la primera división. Anótelo. Usted debe tener una nota ahí, un cuaderno, un bolígrafo, lo que usted quiera. Las 70 semanas se dividen en 3. 7 semanas, que son 49 años. 7 por 7, como estamos hablando de un día por año, 7 por 7, 49, van desde el 457 hasta el 408. Estos 49 años tiene que ver con la reconstrucción total de Jerusalén. Acuérdense, Zorobabel, Esdras, Nehemías, en fin, aunque estoy llevando a Zorobabel, que fue por el 519 aproximadamente, 520. Ahora, la segunda parte de las 70 semanas son 62 semanas. Pastor, ¿cuánto equivale en días 62 semanas? Hablando de un día por un año. Bueno, esto equivale a unos 434 años. Cuando uno hace el cálculo, eso corresponde a 434 años. Así es. Ahora, en 434 años, desde el 408 sumándole 434, nos lleva hasta el año 26 de nuestra era. ¿Qué tiene de importancia el año 26? Nada. Algunos niegan el asunto de que hubo un año perdido, pero es cierto de que sí, en el cálculo lo hay. ¿Por qué? Porque los años iban bajando, decreciendo, iban
4, 3, 2 antes de Cristo, que esto fue por obra de Dionisio el Exiguo, hasta llegar al año 1, pero hay un año intermedio que algunos dicen el año 0, no se cuenta, de manera que esos 434 años que van desde el 408 llegan hasta el año 27 de nuestra era. ¿Qué pasó en el año 27? Cristo es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y es donde dice que el Mesías sería ungido, y de que el Mesías sería ungido. Su ungimiento es a través del bautismo que estuvimos hablando en la entrega pasada, de que Cristo es ungido por el Espíritu Santo para una misión especial. ¿Cuál misión? 1. Ser nuestro sumo sacerdote celestial, nuestro único mediador por excelencia entre el cielo y la tierra, Dios y la humanidad. Y número 2, es ungido para llevar la carga del pecado de toda la humanidad sobre sí. Como Cordero de Dios fue su misión, porque no era un animal. Estamos hablando del Hijo de Dios que llevó sobre sí la carga del pecado. Estamos hablando de un periodo de las 70 semanas que puede ser dividido de la siguiente manera, para ir puntualizando este detalle. Ya hablábamos, pastor, que el punto de partida de la profecía es el 457. Sí. 7 semanas, que son 49 años, abarca entonces el periodo de la reconstrucción de Jerusalén, el edicto de Artajerjes. Luego viene ese periodo de 62 semanas para llevar básicamente el ciclo 69 semanas o 483 años, que abarcan hasta el año 27, donde se produce el bautismo de Cristo Jesús. Falta todavía una semana que nosotros debemos identificar ahora qué fue lo que pasó en esa semana restante. Cuando usted hablaba del año 27, en una semana son el año 34, pero se produjo algo muy importante. A la mitad de esa semana, como dice el texto bíblico, Jesús murió en el año 31 para poner fin a lo que es el plazo a los judíos, y de ahí es como nosotros podemos detallar el caso de las 70 semanas que se describen en esta profecía bíblica, y que usted estaba diciendo que deberían ser descontados del periodo mayor, 70 semanas, 490 años, que deben ser descontados de los 2.300 días. Así es. Así que vamos con 2 periodos. Vamos con las 7 primeras semanas, que van desde el 457 al 408. Vamos con las 62 semanas o 434 años, que van desde el 408 al año 27. Y nos queda la última semana. Esa última semana, a su vez, se divide en 2. Lo va desde el bautismo de Jesús. Repetimos, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Para qué? Si nosotros vemos lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 15, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas. En tinieblas vio gran luz. Cristo vino a poner fin al pecado. Cristo vino a quitar la muerte, segunda de Timoteo 1:10. Cristo vino a traer la inmortalidad que le había regalado incondicional al ser humano en el momento de su creación. Cristo vino para poner fin al diablo, que estaba obrando, haciendo y deshaciendo, utilizando la muerte para dañar a la humanidad. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. En Marcos capítulo 1, versículo 15, Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido, perfecto. ¿A cuál tiempo se estaba refiriendo? A su primera venida. Está hablando de eso. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, él dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios trajo a su Hijo nacido de mujer bajo la carne. ¿Para qué lo trajo? Para esto. Cristo fue ungido para el beneficio de la humanidad. Entonces, esa
proclamación de Cristo que va desde el año 27 hasta el 31. ¿Qué pasó en la primavera del año 31 de nuestra era? Se produce la muerte de Jesús. Ahí Jesús muere. Dice, la profecía dice, se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Un punto muy importante, pastor, cuando usted está hablando acerca del bautismo de Cristo, no es solamente para darnos un ejemplo de que nosotros debemos bautizarnos ya con esa conciencia, por supuesto, es un ejemplo y se toma como punto de partida. Sin embargo, ese año 27 habla, cuando Jesús es bautizado, el bautismo de Jesús tiene que ver con un ministerio a favor de los demás, y esa es la señal cuando el mismo Señor desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y habla acerca de su Hijo amado. De ahí en adelante Jesús empieza un intenso ministerio a favor de la nación judía, y en el año 31, en 3 años y medio que está predicando el Evangelio, Jesús muere, y a partir de la mitad de esa semana, ¿qué pasa? Antes de contestar esa pregunta, usted ha tocado un tema fascinante, pastor. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, se da el bautismo de Jesús. Cuando Él sube del agua, la Trinidad estuvo presente y confirma el bautismo de Jesús. Noten lo que dice. Hay una voz que se escucha que dice, este es mi Hijo amado. Esa es la voz del Padre. En el cual tengo complacencia. No está hablando el Padre. Ahora, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Él, y Cristo mismo se está bautizando no porque tuviese pecados, sino porque estaba haciendo un ejemplo. Además, estaba dando cumplimiento a la profecía de su ungimiento para la misión que Dios lo había llamado. Perfecto. De manera que tenemos a un Cristo evangélico aquí. Y el contexto de evangélico es que trae un evangelio, buenas nuevas. Las buenas nuevas son la muerte, resurrección, ascensión y segundo regreso de Cristo. Ahora, pastor, ¿usted podría repetir la segunda parte de su pregunta? La pregunta es, después que Jesús muere en el año 31, ¿queda todavía la mitad de esa semana? ¿Qué pasa después del año 31 hasta el año 34? Es muy buena la pregunta. Cristo murió, resucitó al tercer día. Estuvo unos 40 días aproximadamente en esta tierra. Primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos 6 y 7. Ahora, después de esos 40 días, Cristo asciende al cielo, 10 días antes de la fiesta de Pentecostés. Cuando asciende al cielo, Él va a hacer mediación por nosotros, pero queda la iglesia, los apóstoles, la iglesia apostólica. Y el Evangelio entonces es proclamado con poder. Pero en el año 34, Israel deja de ser una nación favorecida. Y yo quiero explicar, porque decimos que Israel dejó de ser una nación favorecida, indica que Dios prefirió a Israel sobre todas las naciones. La respuesta es sí y no. Sí, porque en Israel Cristo quería ser una luz para todas las naciones, y no, porque el Señor no hace acepción de persona. Y la salvación nunca ha sido y nunca será exclusiva de un solo pueblo. De manera que Israel fue comisionado porque aceptó la promesa de Abraham, ser hijos de la promesa de Abraham, pero no cumplieron. Y como no cumplieron, el Señor los dejó de considerarlos hijos exclusivos de la promesa de Abraham, como ellos creían, no en los planes de Dios. Y es cuando el Evangelio pasa a los gentiles. Esteban, el mártir, el primer mártir, algunos ven en él el primer mártir cristiano, pero otros ven el último mártir del Antiguo Testamento, o sea, del judaísmo. Lo que nos está presentando es que al morir Esteban, el Evangelio pasó a los gentiles. Pablo se convierte y comienza por el año 35 de nuestra era a proclamar el Evangelio por el mundo entero. Eso básicamente son las 70 semanas, terminan en el año 34 de nuestra era. A partir del año 34, entonces, el Evangelio pasa a los gentiles. Sí. No quiere decir con esto que los judíos no se salvan.
quiere decir Excelente. que deja de ser la nación que Dios escogió para presentar el Evangelio, y con el ministerio que empieza el apóstol Pablo, Pedro también se vio involucrado en la presentación del Evangelio a los gentiles. A partir del 34, entonces, el Señor abre ese campo de predicación para que se entiendan que ya no es solamente los judíos. Los gentiles son incluidos en el plan de salvación. Por eso el apóstol Pablo dice que de ambas naciones hizo un pueblo, para referirse tanto a los judíos como a los gentiles. Así es. Y decir, el evangelio ya no es exclusivo para nadie, el evangelio es para todo el mundo. Y a partir del año 34, a partir de ese momento, entonces, repetimos, el evangelio pasa a los gentiles. En el año 70 se produce la destrucción de Jerusalén, y lo que resta de los 2300 días, entonces llega al punto del año 1844. ¿Cómo nosotros podemos determinar ya que la fecha es el año 1844? Es una buena pregunta. Ahora, tome la calculadora, pastor, y ustedes que están allá, ya sea en las casas, si pueden usar una calculadora, pues vamos a calcular. Tomamos la matriz, 2300 menos 490, que son las 70 semanas. Son las 70 semanas que el ángel le dijo a Daniel que son cortadas o descontadas para tu pueblo, a favor de tu pueblo. ¿A cuánto llega? 1810. Entonces, las 70 semanas, ¿hasta dónde llegan? Hasta el año 34. Súmele 34 a 1810. 1844. El 22 de octubre de 1844, en el verano, en el otoño de 1844, conforme al calendario judío caraíta, Guillermo Miller, Samuel Snow y un grupo de milleritas esperaban a Cristo por segunda vez. Se proclamó por primera vez el mensaje del primer ángel. Es el momento del juicio, inicia para 1844. Por eso Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, como creador, Dios es el único que merece la adoración, y por eso Él está haciendo un juicio. Ese juicio es un llamado para aquellos que están adorando a una criatura que no es Dios, que están adorando a un Señor que no es Jehová, guardando un falso día de reposo y todo eso, vengan al arrepentimiento. El mensaje del primer y segundo ángel es un llamado para el arrepentimiento. De manera, pastor y estimados amigos, que la proclamación de la venida de Cristo para 1844, tal como lo estaban predicando Guillermo Miller y un grupo de personas, es un llamado al arrepentimiento. Tiene mucho sentido en este caso cuando nosotros analizamos esta profecía de los 2300 días. Wow, uno se asombra. De hecho, si nosotros pudiéramos estar presentando esto en una pantalla gigante, grande, que la gente pudiese ir llevando paso a paso, dice, wow, pero es verdad, mira, en la profecía bíblica encontramos una matemática exacta, perfecta. De manera que, a partir del año 1844, con la intercesión de Cristo en el santuario celestial, usted, apreciado hermano, querido amigo, ya no tiene que ser específicamente de una nación. De cualquier nación, de cualquier lugar en el mundo donde usted se encuentre aceptando a Jesús como su Salvador personal, tenemos nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial, y estamos proclamando a partir de 1844 con mucha fuerza la pronta venida de Jesús a esta tierra, y es nuestro anhelo y deseo que usted se pueda integrar a este grupo de hombres y mujeres que está proclamando la pronta venida de Jesús a esta tierra. El tema de las 2300 tardes y mañanas es una comprensión, decíamos, no solamente de Guillermo Miller. No piensen que solamente Guillermo Miller, Joaquín de Flores, los reformadores Martín Lutero, Isaac Newton, muchos otros hombres de ciencia
y teólogos de la historia de diferentes denominaciones tuvieron una comprensión cabal del tema de las 2300 tardes y mañanas y llegaron a una interpretación correcta debido al principio de día por año. Por ejemplo, el reverendo George Bush, que lo he mencionado en algunas ocasiones, un profesor de hebreo y literatura oriental de la Universidad de Nueva York, era un caso típico del que estamos mencionando. Él admitió que la interpretación de los 2300 años hecha por Miller era esencialmente correcta. Él estaba sobre la base de que las 2300 tardes y mañanas representaban esa profecía cronológica más larga de la Biblia. Hombres, pastor y estimados amigos, como Mede, Ser I, Newton, el obispo Newton, Kirby, Scott, Cave y una hueste de otros personajes, al hacer admisión, Bush estaba en lo cierto. Ellos también se postularon y dijeron que este principio de día por año no era solo reconocido por ellos mismos, sino por personas anteriores a ellos, como Nahawenty en el siglo IX, casi 1000 años antes de Guillermo Miller, antes de que naciera Martín Lutero, Isaac Newton y una gran cantidad de hombres y mujeres como Juan Petrie en Inglaterra y muchos otros más, John Brown también en Inglaterra, W.C. Davis, ministro presbiteriano de Carolina del Sur en 1811, antes del Gran Chasco, todos anteriores a Guillermo Miller, y también un laico bautista de Nueva York que llegó a la misma conclusión general en forma independiente en 1888, a cual llegó a la conclusión de que los 2300 días eran años de acuerdo al principio de día por año, y hombres también como Emmanuel Lacunza, Enrique Drummond, entre otros. Estamos mirando de que la comprensión a la que llegaron ellos en la base bíblica exegética de este texto es de que Dios tenía un mensaje para este tiempo, y de que ese mensaje es de que la purificación del santuario que se efectuaría al final de ese periodo era la mediación de Cristo en el lugar santo, y posterior la purificación del mismo a partir de 1844, donde Cristo está purgando nuestros pecados. Amén. Es bueno dejar a los oyentes con ese sabor, porque en la próxima lección vamos a hablar acerca de la luz que emana del santuario. No del santuario terrenal, porque no existe, sino del verdadero santuario que está en el cielo. Y en la próxima lección pues estaremos haciendo la introducción a ese interesante tema. Vamos a orar. Padre, gracias por esta profecía de los 2300 días o años literales. Cuán importante es para tu pueblo tener esta comprensión, porque sabemos que históricamente está conduciendo y guiando a tus hijos y lo llevará a un puerto seguro cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra. Amén. Continúa con cada uno de nosotros, guíanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.